la pantalla inicial vamos a ir a programar entonces un nuevo paciente. Lo primero que tenemos que programar es el peso ideal corporal. Podemos introducirlo directamente o seleccionando el sexo y la estatura del paciente. El ventilador calcula el peso ideal corporal. En relación a ese peso que se programa inicialmente, el ventilador me sugiere volúmenes y flujos con los que trabajar para ese peso, para hacer una ventilación más segura. ¿Y en torno a qué lo hace? En torno a los 6 ml kilo. Por lo tanto, es una ventilación segura para el paciente. Vemos cómo se modifican estos parámetros cuando fijamos el peso ideal. Para un paciente de 60 kilos, el ventilador nos sugiere ocupar un BT de 360 ml y un flujo de 52 litros por minuto. Luego, para la programación, tenemos todo en una misma pantalla, bastante simple. Primero, a programar el tipo de ventilación que queremos dar, si es invasiva o no invasiva. Luego tenemos los modos ventilatorios y de ahí para abajo va cambiando todo según los modos que nosotros ocupemos. Tenemos asistido controlado, que puede ser controlado por presión, controlado por volumen o volumen control más o BC más. Este es un modo dual que permite ventilar en presión control con un volumen objetivo. El tipo de trigger o gatillo podemos fijarlo por presión o por flujo. Tenemos el modo también SIMB, presión control, volumen control y BC+, con posibilidad de añadir una presión de soporte o una compensación del tubo. En compensación del tubo yo puedo fijar tipo de tubo que ocupo y el diámetro de este para que el ventilador después compense su resistencia. Modalidad espontánea, tenemos la posibilidad, de programar presión de soporte, compensación de tubo. Tenemos acá el volumen soporte, que es como el volumen control más, pero en espontáneo. Y tenemos PAV+. PAV+ es ventilación asistida proporcional, que es un modo característico de la marca Puritan Bennett. Lo que hace principalmente es dar la respiración en base a los requerimientos del paciente mediante distintas mediciones de mecánica respiratoria que se traducen también en trabajo respiratorio. Vamos a programar un asistido controlado por volumen y un trigger de flujo. Toda la programación la tengo acá para los parámetros. Yo toco, modifico y puedo hacer todos los cambios que yo estime. Puedo cambiar mi volumen y flujo sugerido inicialmente. Tengo tiempo de pausa inspiratoria, rampa que puede ser desacelerante o cuadrada, parámetros que son más específicos del modo programado y estos parámetros que son más independientes y que no varían de modo a modo. Estos son el trigger, que lo fijamos por flujo, están 3 litros por minuto por defecto. Tenemos la FiO2 que vamos a dejar en 21, el PIB lo vamos a dejar en 5 y como estamos en una modalidad controlada por volumen, tenemos que fijar un límite también de presión máxima para no provocar daño. Acá abajo tenemos una herramienta que es de tiempos inspiratorios, tiempo exhalatorio y relación IE. Me permite visualizar cómo van a quedar mis tiempos y mi relación IE cada vez que yo hago algún cambio de parámetro que tiene relación con ellos. Por ejemplo, con la frecuencia respiratoria. Yo puedo modificar frecuencia o flujo, veo cómo varían mis tiempos antes de administrarle la ventilación al paciente. Tenemos la programación de la ventilación. Por el lado acá tenemos la programación de apnea, programación que está predeterminada, que yo también puedo modificar con el tiempo de apnea en segundos. Más abajo encontramos las alarmas que yo puedo programar su límite superior y su límite inferior. También yo toco y modifico, al igual que en los parámetros.
Una vez que tengo mi programación lista, yo puedo iniciar la ventilación. Me aparece el mensaje: esperando la conexión del paciente, la ventilación comenzará al detectarse la conexión. Tenemos acá la posibilidad de conectar al paciente y sin yo presionar ningún botón de la pantalla, ni la pantalla, va a empezar la ventilación. ¿Cómo lo hace? Si yo tengo cerrado mi candado del filtro exhalatorio y conecto algo acá en la I del paciente, el ventilador cree que hay un paciente al otro lado, se obstruye un flujo que está circulando de forma permanente y comienza la ventilación. Eso se llama detección automática de paciente. Cuando comienza la ventilación, esta es la pantalla que vamos a ver siempre. Todo lo que es monitoreo lo tenemos acá arriba y lo que es programación acá abajo. Vamos a ver el monitoreo. Tenemos el tipo de respiración que se está otorgando, una C si la respiración es controlada, una A si es asistida y si fuera espontáneo aparece una E roja. Por acá tenemos todos los parámetros que son monitorizados con la opción de configurarlos a nuestro gusto. Con un doble clic, por ejemplo, yo puedo fijar acá cualquiera de estos otros parámetros que me interesa monitorizar. Si yo quisiera ver, por ejemplo, resistencia dinámica, lo puedo hacer fijándola ahí arriba. Todos estos parámetros, incluidos estos más pequeños, con un doble clic, yo lo puedo modificar. También puedo ver más parámetros monitorizados si me deslizo hacia el lado. Y presionando esta pestaña acá, puedo también ver más parámetros de monitoreo dependiendo del modo ventilatorio al cual esté ocupando. Página 2 me aparecen más parámetros. Si presiono nuevamente la pestaña, se me despliegan los parámetros en grande. En caso, por ejemplo, para unidades de aislamiento, si yo no quiero entrar a controlar el ventilador cada cierto tiempo, puedo fijar mis parámetros en grande y sin perder las curvas. Al igual que en la barra que veíamos arriba, yo puedo modificar acá todo lo que quiero monitorizar. Si pienso que hay mucho parámetro también, yo puedo escoger, como estaba en un comienzo, dejar parámetros en blanco o fijar la hora. Para retraer esta pantalla, toco la pestaña y se me va hacia arriba. En cuanto a los gráficos, tenemos acá gráficos de presión, tiempo y de flujo tiempo. Tenemos la posibilidad de ver hasta 3 gráficos y 2 bucles en una misma pantalla. Puedo escoger cuadricular también o no mi pantalla. Y nos vamos a quedar ahora con las 3 curvas principales. Si yo quiero modificar el tamaño de mis curvas, me voy a los ejes y modifico moviéndome en el eje para modificar la frecuencia o el barrido, y para modificar la amplitud me posiciono sobre el otro eje y cambio el tamaño. Puedo congelar mis curvas, presiono el botón acá al lado y una vez que se completa el trazado, las curvas se congelan. Si es que algo me llamó la atención y quiero volver a ver o quiero ver de forma más detenida, puedo congelar entonces la pantalla y con mi cursor puedo ir hacia atrás en el tiempo. Puedo ver puntos que me interesan de las curvas y ver su valor exacto. Para descongelar la pantalla, presiono el mismo botón. Si quiero ver algo más ampliamente, también puedo con un doble clic hacerle un zoom a la curva. Con un doble clic vuelvo a la pantalla con las 3.
Eso en cuanto a lo que es monitoreo. Abajo tenemos la programación. Si yo quiero hacer un cambio de parámetro, yo toco, modifico y siempre tengo que aceptar para que mi cambio quede hecho. Siempre son esos 3 pasos. Yo toco, modifico y acepto. Y el cambio queda hecho. Es bastante seguro, eso impide que hayan cambios accidentales con solo tocar la pantalla. Para cambiar el modo ventilatorio puedo ir acá, a la esquina, y se me despliega mi pantalla de programación inicial de los modos. Con la casita, presiono la casa, es un inicio y vuelvo a mi pantalla principal.